Hola niños, ¿cómo están? Hoy nos toca ver el tema de los cuerpos geométricos. Vamos a comenzar viendo los poliedros. ¿Qué son los poliedros? Los poliedros son todas aquellas figuras en tres dimensiones que poseen caras planas, ¿sí? Caras planas, que están formadas de figuras planas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de poliedros tenemos varios ejemplos. Los más comunes son los que nosotros encontramos en este caso, que es el prisma, que es el que tenemos del lado izquierdo, y la pirámide, que es la que tenemos del lado derecho. ¿Cuál es la diferencia entre un prisma y una pirámide? Que el prisma tiene dos bases, como ustedes pueden notarlo aquí, mientras que la pirámide solo va a tener una base y todas sus caras laterales se van a unir en un solo punto en la parte de arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos de cada uno de estos poliedros, cómo lo conforman y cuál es cada uno. Entonces veamos, como les mencionaba, el primero es el prisma. El prisma posee dos bases, ¿sí? Tiene una base superior y tiene una base inferior, ¿sí? Que son estas de aquí. Si se dan cuenta, este prisma tiene como base un pentágono, ¿sí? Pero también puede ser un cuadrado, un rectángulo, un hexágono, cualquier figura plana puede usarse como base del prisma, ¿sí? Entonces en este caso tiene dos bases, una aquí arriba y otra aquí abajo. La base inferior es esta de aquí y la base superior es esta de aquí arriba. Luego tenemos la diagonal, que la diagonal va a ser una línea que cruce completamente cada una de las caras de la figura, ¿sí? Estas que nosotros tenemos aquí, estos como rectángulos que ustedes ven aquí, son las caras laterales de la figura, ¿sí? Las caras laterales son las que unen a las bases dentro del prisma. Entonces, estas caras laterales tienen una diagonal, que es la línea que nosotros vemos aquí, que cruza a esa cara de un punto hacia otro de forma cruzada, como ustedes pueden ver acá. Esta diagonal cruza completamente la cara de esta prisma, ¿verdad? Luego tenemos la arista básica. Esta arista es el lado, sí, el lado que forma horizontalmente a la cara, a cada una de las caras laterales. Si se dan cuenta, estas son aristas básicas, porque son líneas horizontales que forman al, a la cara del prisma. Y luego tenemos las aristas laterales, que son las líneas o los lados verticales de esas caras. ¿Sí? Entonces, arista lateral es el lado vertical y arista básica es el lado horizontal que forma a las caras. Aquí tenemos una cara bien vista, miren, de frente. Entonces esta sería una arista lateral y esta sería una arista básica, ¿sí? El lado horizontal es básico y el lado vertical es la arista lateral. Y luego tenemos la altura de la figura que la medimos desde el punto del centro de la base inferior hasta el punto del centro de la base superior, ¿sí? Entonces la altura es esta que nosotros vemos aquí. Y luego los vértices, que son todos los puntos que unen las esquinas de esa figura, ¿sí? Entonces esta figura tiene varios vértices. Aquí estamos indicando únicamente un vértice, pero la figura está compuesta de muchos vértices, ¿sí? Todas las esquinas están unidas gracias a un vértice, que es un punto que se encarga de unir todos los lados de esa figura. Y por último tenemos el apotema de base. El apotema de base es la línea que va desde el centro de la base hacia cualquiera de los lados de esa figura, ¿sí? Como en este caso la base es un pentágono, entonces el apotema de base va a ser la línea que vaya desde el centro de la base hasta cualquiera de los 5 lados que tiene ese pentágono, ¿sí? Entonces aquí vemos nosotros esta linita que está aquí, es el apotema de base. Ahora vemos los elementos de la pirámide, que son casi los mismos, solo que aquí la pirámide no posee, como les mencionaba, dos bases. Esa es la única diferencia entre una pirámide y un prisma, que el prisma tiene dos bases y la pirámide no. Pero igualmente tenemos los mismos elementos. Vean, tienen vértices, que son los puntos que unen las esquinas de la figura. Tenemos altura, que se mide desde el punto más alto de la pirámide hasta el centro de la base, ¿verdad? Esta es la altura. El apotema que tenemos aquí, este apotema es la línea que divide en dos cada una de las caras de la figura. Ahora tenemos apotema lateral nosotros también, que es la línea que parte
en dos cada una de las caras de esta figura. Tenemos más vértices como nos indican aquí. Tenemos la base, que es esta de aquí abajo, ¿verdad? Es un pentágono también aquí nuestra base. El apotema de base, igual que en este anterior, que era la línea que iba desde el centro de la base hacia cualquier lado de esa figura. Y pues las caras laterales que ya les mencioné en la figura anterior, que es cada una de las figuras que forma a este cuerpo geométrico, ¿verdad? En este caso las caras laterales son triángulos. Si se pueden dar cuenta, son triángulos, ¿verdad? Y las aristas, como siempre, que ya saben ustedes que son, estas son aristas laterales. ¿Por qué? Porque van en líneas verticales. Y estas son aristas básicas, ¿verdad? Pero ya saben, aristas igualmente. Solo llamémosle aristas, no le llamemos por lateral ni básica, solo llamémosle aristas a cada uno de los lados de la figura. ¿Sí? Cada lado aquí no es como en las figuras de dos dimensiones como el cuadrado, el triángulo que le llamábamos lados. No, aquí le vamos a llamar aristas a todos estos lados que conforman al cuerpo geométrico. Entonces esos son los elementos que tienen o que forman a los poliedros. Y ya les dije que poliedros son esas figuras o esos cuerpos geométricos que poseen o que están formados por figuras planas y con esquinas. Ahora vamos a ver los cuerpos geométricos que no están formados por figuras planas o que no tienen esquinas. Vamos a ver cuáles son. Muy bien, ahora vamos con los sólidos curvos. Entre los sólidos curvos tenemos el cilindro, el cono y la esfera. El cilindro posee 5 elementos, que es la generatriz, que es prácticamente la altura del cilindro, ¿sí? El radio, que ya saben ustedes cuando vimos el círculo, que el radio es la línea que va desde el centro del círculo hacia cualquier lado de la circunferencia. Y como las bases de un cilindro son círculos, ¿sí? Entonces posee radio en cada una de sus bases, ¿sí? También posee altura, ¿sí? Que se mide desde el centro de la figura, desde el centro de cada una de las bases, ¿sí? Desde el centro de la base inferior hacia el centro de la base superior. Y por último, como les mencionaba, tenemos bases, ¿verdad? Que las dos bases son circulares, la base superior y la base inferior del cilindro. Luego tenemos el cono. El cono tiene 4 elementos, que son el vértice, que ya saben que el vértice es el punto que une las esquinas de una figura, y el cilindro tiene un solo vértice. También tiene altura el cilindro, que va desde el centro de la base, que también es circular, ¿verdad? El cono siempre lleva una base circular y la altura va desde el centro de la base hacia el punto más alto o vértice del cono. Y tenemos la generatriz, que es el largo que tiene desde el vértice hacia la base esa figura, ¿sí? Y luego tenemos la esfera. La esfera solo posee un elemento, la cual es el radio. Y el diámetro también, perdón, aquí no está, pero la esfera posee diámetro. El diámetro es la línea que va a partir exactamente a la mitad a la figura. Y el radio, recuerden que va a ser la mitad del diámetro. Es decir, la línea que vaya desde el centro de la figura hacia cualquiera de los extremos, ¿sí? Entonces, en este caso, la esfera va a tener únicamente 2 elementos, los cuales van a ser diámetro y radio. Ahora que ya vimos los elementos de los poliedros y ya vimos los elementos de los sólidos curvos, ustedes deben identificar en la página siguiente qué elemento es el que les están indicando en cada una de las figuras de la siguiente serie. Y luego tienen que unir también con una línea los sólidos geométricos con su respectiva definición o con su respectiva descripción. ¿Cómo son esos sólidos? Ustedes deben unir con una línea la figura del sólido con la descripción de cada uno de ellos.